buena madre. Y también, los hijos también, los niños también. Va a colegio, ¿no? Estando en colegio. Aquí está 30 personas, 40 compañeros están. Ellos traen celular, teléfono, ¿no? Inteligente. ¿Quiénes? Ropa bonito. O algo materiales. Mirando, yo también quiero tener. Ya, mamá, en mi clase todo tiene teléfono inteligente. Yo nomás, teléfono 2G nomás, soy pobre. Todo me mira riéndome, yo soy bullying. No es así. Pero la mamá escuchando, ¿no? Triste. ¿Es verdad? Solo mi hijo nomás no tiene, todo tiene. Entonces tengo que comprar. No hay, pero ¿qué hago? Ya discuten con su esposo. Dinero. O vamos a prestar dinero. Ya pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Mamá, yo necesito teléfono último modelo. Samsung. Hoy en día así sale, ¿no? Doblando, ¿no? Nunca he visto, solo propaganda no me he visto. Mamá, todo tiene. Yo nomás no tengo. Todo tiene teléfono último modelo. Yo soy pobre. Hijo mío, no tengo dinero. Tenemos deuda, tenemos que pagar, no hay dinero. Mi mamá no me quiere. Mi papá no me ama. Por eso. Escuchando esto, ¿cómo se siente? Triste, ¿verdad? Cuando mi hijo, 6 años, 7 años, mamá, 50 centavos para comprar chicle, un dulce. Sí, tengo, yo doy, daba. Estaban felices. Mirando, mi hijo es tan feliz, yo también estaba feliz. Ya creció, mamá, un boliviano. Subió 50. Ya, un boliviano tengo. Galleta. Mamá, 5 bolivianos. 5 bolivianos tengo. Ya, crece, más crece. Ya, ahora 11 años, 12 años. Mamá, teléfono inteligente. Mamá, bicicleta. Mamá, computadora. Mamá, mi zapato, Nike. Mamá, auto. Mamá, casa. Mamá, crece. Nunca puede llenar el deseo de los hijos, mis hijos. Un día sí o sí va a llegar el límite. Un día sí o sí a un millonario. En Corea hay una noticia. Su papá, su mamá y son doctores. Doctores ganan mucho, ¿verdad? Corea también gana mucho. Su hijo, sí, estaba abundante, su casa, todo. Su mamá, su papá mandó para que estudie a Estados Unidos. Estudiaba, pero cada vez pedía, mamá, dinero falta. Mandaba, mamá, ese material, daba. Pero hijo mío, no hay. Aún ellos son doctores, tiene casa enorme, elegante, pero llegaba al límite tal, porque $10,000, $100,000, cada mes $10,000, sí o sí llega. Único tenía terreno. Un día salió noticia a esa casa. Su mamá, su papá, por encender de fuego, y su casa todo se quemó y murió papá y mamá. Por eso, y policía, ¿no? Investigando, ¿no? Tenía duda. ¿Y qué? ¿Por qué? Investigando, su hijo hizo. Su hijo, primero matando a su mamá, a su papá, y incendió su casa. Después, a un ladrón entró, él lo hizo, dice. Pero no era así. Su hijo lo hizo. ¿Por qué? Para recibir su herencia. Que viene, ¿no? Vientre, dice. Así, sí o sí llega el límite de capacidad de los padres. Pero los hijos, ser humano, nunca termina deseo de nosotros. Entonces, pero las madres dicen, soy
no soy buena madre porque yo no puedo cumplir. Si hubiera tenido poco dinero, yo compraría teléfono último modelo. Si hubiera tenido más dinero, yo compraría más buena materia. Pero no. Sí, por eso yo pensé, yo tengo 3 hijos. Yo le amo mucho. Yo quiero dar todas las cosas. Yo quiero que ellos vivan felizmente. Entonces, ¿qué tengo que enseñar? ¿Cómo puedo enseñar? No sé cómo enseñar. Así llego. Ayer yo expliqué, ¿no? Mi carrera es estudio, esa carrera aprendí. Estudio para infantil, familia, todo. Terminando mi estudio decidí, ¿cómo? Yo no voy a casarme. Difícil seguro criar los hijos. Difícil. No hay solución, mejor soltera. Pero gracias a Dios, ¿no? Encontré esas gracias. Y yo no puedo, porque Dios nos hizo por el polvo de la tierra. Esa tierra no se puede hacer sola. No tengo capacidad, entonces ¿yo cómo puedo criar mis hijos? Si yo criaría según mi manera, sí o sí va a fracasar. Sí o sí. Yo le amo mucho, por eso yo no tengo que criar a mis hijos según mi manera. Entonces, ¿qué es? Ya Dios me ha dado mi hijo. Mi hijo no es mío. Mi hijo es de Dios. Entonces yo tengo que recibir la guía de Dios. Esa guía, esa manera tengo que criar mis hijos. Entonces, ¿cómo? Por eso yo necesito la guía de iglesia, la guía de siervo de Dios. Así. Por eso esa enseñanza también salió. Ya, hoy en día, ayer, ya, el cabeza de hogar, ¿quién es? Papá, esposo, ¿sí o no? Sí, Dios puso cabeza de hogar, esposo. Por eso esposo, los padres, recibiendo el guía de Dios, puede guiar a su esposa, a su hijo. Pero lamentablemente hoy en día no hay ese orden. No hay este orden. Entonces, hoy en día, ¿quién es el cabeza de hogar? Hoy en día, los hijos. Los hijos manejan nuestra casa. Mamá necesita dinero. Mamá, material, necesito dinero. No me gusta. Sí, todo depende de sus hijos. Por eso hoy en día muchas familias se fracasan. Primero mis hijos, ¿qué les gusta? Su colegio, sus materiales. Así no. Primero el cabeza de hogar es esposo. Aquí está escrito, ¿no? El matrimonio es el centro de la familia. Hoy en día no hay mucho. Ya, los hijos, ¿no? Los hijos, yo todo estoy repitiendo de ayer. Los niños, ¿cómo puede escuchar y aprender? Por 5 sentidos. 5 sentidos, ¿qué es? Olfato, tacto, gusto, vista. Siempre uno falta, no recuerdo. Oír, sí. 5, por 5 es. Ellos por cinco sentidos mira ese mundo. Aquí está ventana, ¿no? Está lloviendo fuerte. ¿Cómo puedo regresar a mi casa? Está lloviendo. Podemos ver afuera, ¿sí o no? Los padres es la ventana del niño. Los niños van a mirar al mundo por la ventana, por los padres. Papá, mamá, ¿están felices? Ese mundo es tan feliz. Mamá, papá, está triste, está discutiendo. Ese mundo tan triste. Ya, hijo mío, estudie para
entrar buena universidad, para sacar buen título, para ganar dinero. Dinero y genial, dinero puede tener felicidad. Así enseña. ¿Quién? Ustedes, ¿sí o no? Nosotros estamos enseñando a nuestro hijo. No. ¿Ustedes no tienen casa? Tiene casa, ¿no? Sí, tiene casa, tiene cama, tiene ropa. ¿Quién está desnudo? Todo tiene. Pero ¿cómo piensa? Soy pobre. Pobre porque yo no tengo casa, 5 casas. Yo solamente tengo 4 casas nomás. Yo no tengo ropa, 1000. Yo solamente 20 nomás tengo. Por eso soy pobre. Así. Muchas veces nadie me escuché. Yo soy rica, abundante, feliz. Oh, gracias, no falta nada, ya suficiente. Nunca escuché. Siempre, difícil misionera. Este mes, difícil. ¿Por qué, hermana? Apenas estamos pagando deuda, dice. Sí, verdad, muy difícil. Pero cuarto edificio está construyendo. Cuarto. Difícil, dice. ¿Me puede entender? Entonces su hijo también, difícil. Ese mundo difícil. Solo 4 edificios es pobre. Mínimo 5, 10 edificios es, puedo vivir. Ese mundo así es. Soy ventana de mis hijos. Cuando nosotros estamos felices, afuera, mis hijos también pueden sentir felicidad. Ese mundo vale la pena vivir. Feliz, gracias, contento. Ese niño, cuando enfrenta algunas dificultades, puede pasar fácilmente. Pero hoy en día, ustedes varias veces escucharon, ¿no? Noticia. ¿Qué tipo de noticias sale en tele? Feliz, así, sirviendo a su padre, así. No quiero ver noticias, ¿verdad? Mató su papá, mató su novia por venganza, hasta todo mata a su familia, roba. ¿Sí o no? Jóvenes no está triste, no está feliz, se tira, se suicida, así, ¿sí o no? Estoy feliz, yo voy a tirarme de alto, así no, estoy triste, sufro, no tengo manera, no quiero vivir más. Ellos así suceden, ¿verdad? Entonces nuestro hijo, nosotros desde madrugada hasta noche trabaja para mis hijos. Mi hijo es hogar, el cabeza de mi casa, mi hogar. Yo todo eché mi corazón a mis hijos. ¿Por qué mi hijo no es tan feliz? ¿Por qué quiere suicidarse? ¿Por qué sucede ese mundo? Mi hijo chiquitito. Mi hijo también tal vez así vivirá. 자, así es. Primero, nosotros sí o sí llega nuestra capacidad. Centro, el matrimonio es el centro de la familia. Eso es. Los niños, los matrimonios, ¿no? Ayer aprendimos. Mi esposo es mejor que yo. Mi esposa, el mejor que yo. A mi esposo, el mejor esposo del mundo. A mi esposa, la mejor esposa del mundo. No quiero, compañero, no quiero irme para tomar licor. Yo quiero regresar a mi casa. Mi esposa me quiere. Mis hijos me esperan. Yo quiero regresar, pero quiero estar con mis familias. Feliz. Aún no tengo edificio, mi casa, no tengo dinero, pero suficiente. Mi familia está contento. Así. Esa deuda, no hay problema. Mi esposa, yo, podemos pagar, pasar. Está bien. Estamos comiendo muy bien. Aún sencillo. Feliz. Gracias, esposo. Gracias, esposa. Mi amor.
Los niños, por su padre, mira a ese mundo. Ah, mi mamá, mi papá está enamorando, tiene respeto, feliz. Ah, feliz. Yo también puedo vivir como ellos. Ese mundo feliz, porque mi mamá y papá feliz. Es mis hijos, sí o sí vendrán las dificultades, varios. Tal vez puede tener, y puede suceder accidente, enfermo, estafadores, miles de dificultades llegarán a mis hijos. Pero mi hijo pueden pasar por ese corazón feliz. Ya, los matrimonios, esa felicidad, ese respeto, ¿cómo puede tener? Dios me ha dado. Mi familia, Dios está con mi familia. Hijo mío, tú también igual. Dios está contigo. Dios está contigo. Tal vez injusticia viene, tal vez no entiendo. Eso sucederá, pero Dios está contigo, no hay problema. Y mi esposo, pastor, por eso y muy ocupado, viaja. Por eso casi siempre mis hijos, yo nomás está en casa. Siempre está vacío su lugar de su papá. Entonces ya las hermanas, ¿qué debe hacer? Ya, ¿cómo? Ya, en caso de yo, ¿no? Cocinando para mi familia. Ya, primero papá. Pero papá no está. Pero va a comer más después. Ya vamos a guardar más buena calidad, más bueno, ya apartando. Después mamá, después ustedes, porque papá es muy importante. Mamá muy importante. Después ustedes. Ah, te ama, les ama mucho, pero primero yo amo a tu papá. Tu papá es genial, tu papá es bueno. Entonces, mis hijos, por mí, mirará a su papá. Ayer vino una hermana. Su esposo muy flojo, le pega, no gana dinero. Al fin, ella denunció a su esposo. Ahora está en cárcel, dice. Pero ayer el día de padre, ¿sí o no? Tiene 2 hijos. Vino a mí, misionera, voy a llevar a cárcel para encontrar o no. ¿Qué hago? Ese ambiente muy feo, dice. Sí, claro, ese cárcel muy feo para hijo. ¿Qué hago? Sí, hermana, primero, su esposo, ¿verdad? Malo. Hizo mal, su actitud mal, estaba mal. Pero para ti, no para ti, para usted. Pero para su hijo es buen padre. O sea, explique, porque ellos discutieron seguro ante sus hijos. Por eso el hijo mirando a su papá, malo, flojo, no tiene capacidad. Después, ¿qué hace? Menosprecia. Pero qué raro, los niños van a vivir igual que su papá, su mamá. Por eso, hermana, ya aún su hijo, 5 años dice, 5 años ya saben todo. Explique bien cómo hay que explicar. Si su papá, tu mamá, discutimos con su papá. Sí, no me gusta la actitud de tu papá, pero su papá, buen padre, puede grabar para mandar a tu papá. Tu papá ahora, y ahora un poco difícil, por eso así. Sí, es verdad. Y entre matrimonio, discutiendo, peleando, entre matrimonio, pero esa dificultad, ese sentido, casi todo, los hijos llevan ese mismo sentido de matrimonio. Por eso mis hijos, igual. Ya, joven, ¿por qué sufre? Porque mi mamá y mi papá discuten. Mi casa hay deuda. Mi mamá y mi papá quieren divorciarse. Y eso es la vida de su padre, su madre, pero hasta hijo lleva mismo sentido. Ya, eso. Entonces, primero, nuestro hogar, primero, el cabeza de hogar es esposo. Esposo, entonces yo soy cabeza. Ya voy a dirigir como rey. No es así.
El cabeza de hogar verdadero es Jesucristo. Por eso los varones, los padres recibiendo guía de Jesús por la iglesia, por siervo, deber guiar a su hogar. Esa persona verdadero cabeza. Esa persona sí o sí va a dar respecto a su esposa. Su esposa también recibiendo guía va a dar respecto a su esposo. Los hijos mirando sus padres, su madre por 5 sentidos. Puede ver ese mundo. Vale la pena ese mundo. No es vale la pena ese mundo. Me voy ese mundo. Voy a tirarme. Así. Por eso el matrimonio muy importante. 자, ayer también yo expliqué sobre conversación, ¿no? Conversación. Ya que lo que estamos hablando, Dios va a escuchar, Dios va a hacer, dice. Por eso, nosotros tenemos que hablar la verdad, la verdad. ¿Qué es la verdad? Mi esposo es el mejor esposo del mundo. Mi esposa es la mejor esposa del mundo. Conversación muy importante es que mi esposo, ayuda idónea. ¿Qué es ayuda idónea? Mi esposo cuando está feliz, ella es mi ayuda idónea. Entonces, para tener felicidad mi esposa, ¿qué tengo que hacer? No sé su gusto. Por eso yo tengo que preguntar y escuchar. Esposa, ¿qué te quiere? Yo quiero así, así. Así yo haré. Entonces mi esposa está feliz. Esa felicidad viene a mí. Por eso yo también feliz. Ella es mi ayuda idónea. Eso es conversación, ¿sí o no? Pero lamentablemente en ese día, hoy en día, hay muchas cosas para interrumpir esa conversación en el hogar. ¿Qué hay? Interrumpir la conversación. ¿Qué dice? Televisor. Sí. Ustedes, entre ustedes, yo no tengo televisor en mi casa. ¿Están? Todo tiene, ¿no? Cuando yo visitando la casa, las casas de hermanos para compartir, ¿no? Conversar. Yo visito varias casas. Un día yo visité una casa, esa casa, muy humilde, llevando viento se va a caer. ¿Cómo? Yo tengo que aprender esa casa. Así yo sentía en aquel tiempo cuando yo estaba en Santa Cruz. Santa Cruz casi no hay tanto edificio grande, primer piso es. Yo entré en su cuarto, pero es tele grande. También apenas cama así. Yo entrando, visitando las casas de los hermanos, más grande, más buen marca es el televisor. Por eso yo puedo ver, esa familia le gusta ver tele. Por eso más dinero, todo el dinero y gastando y compró. Ese tele es muy importante. Yo también cuando encontrar ese Dios, entrando a mi casa, primero automáticamente encendía el tele. Comiendo, charlando, todo el tiempo cuando estaba en mi casa con tele estaba. Tele. Una pregunta otra vez. ¿Quién investigó? ¿Quién hizo ese televisor? ¿Saben? ¿Samsung? Samsung, yo solamente Samsung nomás yo sé, porque Samsung es de Corea. No es a Samsung, sí. Los judíos lo hizo televisor. Ustedes también han escuchado, ¿no? Los judíos es inteligente. Sí. Los judíos maneja ese mundo, dice. ¿Han escuchado eso? Así dice. Ahora pueden escuchar. ¿Por qué judíos lo hizo eso? ¿Para ganar plata? Es verdad, para ganar dinero. Quería ganar muchísimo dinero, pero para
ganar, ¿qué significado? Sacar dinero, ¿dónde está bolsillo de las personas? Eso es significado ganar dinero, ¿sí o no? Hay que hacer propaganda, hay que hacer después como surgiendo deseo, pagando, así yo puedo ganar. ¿Cómo yo puedo sacar dinero de lo que está al fondo del bolsillo de la gente? Judío pensaba, pensando, ay, la gente muy inteligente, fácilmente no saca su dinero, muy inteligente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siendo tontería, siendo tonto, fácil engañando puedo sacar dinero. Entonces, ¿cómo puede hacer? Y medio tonto, dice. Así dice. Eso es su producto. Ya, mirando tele, ¿no? Ustedes, ¿es difícil para ver, entender mirando las tele? No, ¿sí o no? Yo hace 4 años, yo llegando aquí, en aquel tiempo yo no entendía nada de español. Apenas hola. Después alguien me quiere conversar, está acercando a mí, yo te escapaba para que no me hable, porque tenía miedo, no sabía español. Pero en aquel tiempo mirando tele, entendía, ella es mala, eres protagonista, entre ellos enamorando, yo podía entender. Aún no entendía español. Entre ellos hablaban español. ¿Qué significado? Sin pensar puede entender y captar. Sin pensar. Ya, también celular también, ¿no? Teléfono, YouTube, Facebook. Aquí yo pregunto a jóvenes, aquí está. Chica bonita. Ya ustedes mirando, ¿no? Facebook, YouTube. Voy a ver 1 hora YouTube. Voy a descansar mirando YouTube. ¿Pueden cumplir? Está bien, puede responder. Aquí está su mamá. En caso de yo, mirando YouTube o Facebook, 1 hora voy a ver algo, información. Así yo entré, 1 hora nomás. Pero terminando, mirando, ya pasó 3 horas. 3 horas. 3 horas muy poco, o 5 horas. Rápido pasó tiempo. Así sin pensar, puede ver, puede entender. Ya, entonces, la Biblia, ¿no? Todo tiene en su mano, tiene Biblia. Ya, Biblia fácil de entender, historia de Israel, muy fácil. Rey David, escribió ese salmos, entiendo, perfecto, fácil de entender. ¿Así es ustedes? No, sí o no, aburrido. 1 hora, una página está agarrando. No avanza esa página. Muy difícil entender así. Difícil para entender. Hay que pensar. Por eso dejando, quiere ver. Aquí también está mirando. Mira. Video. YouTube. Así es. Ya, eso no es solamente ver, recibir informaciones. Así ese mundo nos quiere quitar nuestro pensamiento. No piense profundamente. Sin pensar vive. Así quiere guiar. Por eso, en hogar, si yo hablaría de esa manera, mi esposo ¿cómo sentiría? Así yo mirando, así viviendo, después 5 años, ¿qué sucederá? No quiere pensar. Desde niño, desde bebé, así aprendieron, sin pensar, como viva sin pensar. Por eso, desde niño, lloran, ¿no? Las madres. Difícil, hay que limpiar, hay que cocinar, hay que hacer. Pero el bebé llora. Entonces mejor, teléfono, celular, Facebook, YouTube, mostrando, ellos silencio. Se calla, ¿sí? No llora. Esa manera. Ya, entonces da. Ya,
mínimo, hasta 2 años no tiene que mostrar las pantallas, tele, video, como celular, computador, cualquiera. Mínimo 2 años. Se va a formar mal su cerebro. Los niños mostrando ese video, ¡ay, qué inteligente, qué interesante, qué bonito, qué divertido! Así está mirando, no. Ya, mirando el libro no cambia, no hay color, ¿sí o no? Pero en pantalla, muchísimos colores, actividad, divertido, pasa, muchos colores, movimiento, ¿verdad? Así está mirando. Ya terminando esa pantalla, mirando ese mundo, silencio, no mueve. Ay, aburrido. Además, va a un colegio. En colegio, en curso, ¿qué hay? Pizarra. Maestra está escribiendo. Aburrido. Por eso, en ese tiempo más inquieto, los niños, las niñas, no puedo estar sentado ningún 5 minutos por esa pantalla, por ese televisor. Por eso yo siempre hablo a mis iglesias, a los hermanos. Sus tele, bote, fue afuera, tráigame, yo voy a vender. Sáquelo, sus tele, ¿dónde está? En su sala. Va a interrumpir sus vidas. En mi casa no hay silencio. Por eso, ¿qué hay que hacer? Conversar, hablar, ver rostro de mis hijos, rostro de mi esposo, cosas. Pero por tele, todo quita nuestra vista, nuestra conversación. En tele, novela sale, chistoso sale, música sale. No puede conversar, no puede ver rostro de mi familia. Interrumpe. ¿Está divertido? No. Está quitando felicidad en mi hogar. Hay más, ¿sí o no? ¿Qué hay? Computadora también. Los niños hacen juego de computadora en internet. Jugando, de repente viene algún mensaje. Así. Una mujer, así está echada sin ropa. Así yo cruzando una calle, ¿no? Así propaganda grande. Cubo era, no sé, como cerveza, propaganda de cerveza. Estaba echada una mujer casi medio desnudo. Mi hijo mirando, mamá, esa mujer, ¿por qué está echada? Así me pregunto, ¿está muerta? ¿Por qué está echada? Dice. Así en la calle. Entonces eso, y jala deseo de curiosidad, da curiosidad a los jóvenes. Ayer yo expliqué sobre hormona. Esa hormona más llega a curiosidad. Sin darse cuenta, quiere hacer clic. Hace ese mensaje, clic, quiere ver qué hay. Se lleva. Y por eso muchos jóvenes han visto pornografía. Por eso. Divertido. Disfruté. Yo voy a apagar. Yo voy a hacer otra cosa. No se puede. Imposible. Ese video, ese juego, se entra al cerebro principal. Así maneja los jóvenes. No quiero vivir, no quiero ver más ese video. No quiero pensar esa imagen. Pero no puedo, misionera. Quiero morirme. Difícil. Sí, joven, no es tu culpa. Eso está bien. Por eso ven a iglesia varias actividades. Eso poco otro tema, ¿no? Sí, por eso mi hijo también sucederá ese problema. ¿Por qué? Sin computadora, sin celular, sin televisor, ¿cómo podemos vivir? Imposible. Hay que entrar a la montaña o isla. No, imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces yo tengo que criar mis hijos, vencer esa tentación, sobre esa tentación.
¿Qué es? Eso es relación de matrimonio. ¿Qué? Por Dios. 자, celular también. ¿Puede ver ese celular? Entrando al restaurante, yo miro así. Mi costumbre es mirando ambiente, ¿no? Casi todas las personas están chateando, mirando, aún estando juntos en misma mesa. ¿Es cierto? Todo está en su casa, oficina, restaurante. Por eso yo confirmando otra. Ese restaurante también. Silencio, aún harta persona. Todo personalmente mirando celular, teléfono. No sé a qué alto, a La Paz. Así, ese celular. Adicto, más fuerte que droga. Adicción. Un día yo dejé mi celular en mi casa. Todo el día. Alguien cree que me llamó. Alguien me llamó, creo que. Ay, mi celular, mi teléfono, ¿dónde? Ay, creo que. Llegando a mi casa, una persona nomás me llamó. Así, soy adicta del teléfono celular. Así me mate mi mente, mi vida. Además, no puedo conversar con mi familia. Para conversar mi familia, tengo que escuchar. Para escuchar, tengo que esperar, aguantar, pensar. También para preguntar, hay que y ver su corazón. Tengo que pensar. Pero celular, sin pensar, sin esfuerzo, puede ver cómodo. Pero más quedándome como tonta, sin pensar, sin conversación. Más fácil, más cómodo. Así, Satanás está trabajando por ese mundo. Por eso muchas familias están fracasando. También familia disfuncional. Eso también es muy importante. Yo veo que hay muchas familias que están rotas por esto. Divorciando, ¿no? Primero, ¿no? Divorciándose, ellos, ¿qué tienen que hacer? Solamente ellos nomás. Sus hijos también hay que separarse, ¿o no? Pregunta, hijo mío, ¿tú con quién vas a vivir? ¿Con quién quieres vivir? Hablando, mamá, entonces mi papá va a sufrir. Yo quiero vivir con papá. Mi mamá va a sufrir. ¿Qué hago? Decidiendo, yo voy a vivir con mamá. Así está bien, un tiempo viviendo con su mamá. Mi hijo me quiere, da todas las materiales para ganar su corazón. Pero pasando, alguna cosa tiene que dirigir, exhortar, ¿sí o no? Exhortó a su hijo. Me siento mal, mamá. Mamá no me quiere. ¿Por qué? No me compró teléfono último modelo. Por eso mamá no me quiere. Hijo mío, no tengo dinero. Por eso así. Tengo que ganar dinero para criar tú. No me entiende. Mamá tampoco no me entiende. Mejor, papá, sufro. Mi mamá no me quiere. ¿Qué pasó, hijo? Ven a mí. Sí, voy. Mamá, chao. Voy a ir a mi papá. Papá, así, mi hijo, así, papá, último modelo, sí, último modelo, sí. Prestando dinero, compra, todo cumple su deseo. Papá me quiere, pero pasando tiempo, su papá mirando a su hijo, su actitud está mal, sí hay que exhortar, hay que corregir, ¿no? Hablando, papá no me quiere, porque me exhortó. Mamá, mi papá no me quiere. ¿Sí? Hijo, ven a mí. Mamá, voy a estar con mamá. Un tiempo con papá, un tiempo con mamá. Un tiempo con mamá, un tiempo con su papá. No hay oportunidad de doblegar su deseo. Por eso, hoy en día, por eso los niños, los jóvenes, no pueden doblegar su deseo. No pueden controlar su corazón. Después echa culpa a mi mamá, a mi papá. No hay dinero. Por eso, si algún matrimonio tiene gran dificultad, alguna situación, por eso sí o sí hay que
divorciarse tal vez, ¿no? Yo no sé muy bien, puede ser. Pero sí o sí hay que enseñar a sus hijos. Si tu mamá, yo divorciamos, su papá estaba mal, para mí, pero para ti, buen padre es. Sí, su mamá, sí, para mí es mala, pero para ti, buena madre. A mí nomás. Así debería hablar, aún divorciaron. Ya, último, muéstrales a tus hijos, a nuestro hijo. ¿Cómo puede mostrar? ¿Qué tengo que mostrar? Mi vida, ¿sí o no? 5 sentidos. Solamente, hijo mío, viva bien, estudia bien, ten feliz, estudia bien, vas a iglesia, cree en Dios, Dios está contigo. Habla, sus madres, su padre. Pero la vida de su padre no existe Dios. Discuten, preocupan. Sí, difícil. Mentira, mi mamá. Mentira, mi papá, hipócrita. Hipócrita. Entonces yo también hipócrita. Sí, mamá, voy a ir a iglesia. Iglesia, aquí llegando, enamorando, quejando. Porque mi mamá y mi papá también viven así. Creen en Dios, amén, aleluya, ofrenda ya a mi casa. Discuten, triste. Mentira, mamá, yo también voy a vivir como mentirosa, como mi mamá, mentirosa. Aleluya, ya, gracias. Pero voy a andar, un chico, una chica, así voy a estar, porque mi mamá y mi papá también viven. ¿Por qué no? Mi mamá mirando su vida, triste, triste. Yo también triste, triste. Ya muéstrales, dice. ¿Qué voy a mostrar? Dinero, buena cosa. Ya, esposo, vamos a pelear, pero delante de mi hijo, vamos a estar tranquilo, feliz. Imposible, imposible, ¿verdad? Ya, una cosa, yo no puedo. Intenté muchas veces para dirigir mi casa, mi persona, mi esposo, pero yo no podía. Hasta ahora me fracasé. Esa persona puede dejar su manera y aceptar de Dios. Me equivoqué. No tengo capacidad. Entonces yo escucharé. Pastor, ¿cómo nos guía? Iglesia, ¿cómo me guía? Yo escucharé y haré. Esa persona pueden mostrar la vida creencia verdadero a sus hijos. Por eso nuestro hijo, y recibiendo, aprendiendo por su padre, madre, puede vivir lo mismo. Por eso, ¿qué hay que hacer? No intenten enseñar a sus hijos. Ama mucho a sus hijos, ¿verdad? Por eso hay que dejar a mano de Dios. Mi hijo no es mi hijo. Mío es de Dios. Por eso yo tengo que criar la manera de Dios. Yo no sé qué manera. Por eso preguntar y escuchar por la iglesia. Sí, muchas gracias. Y ayer y hoy compartiendo, ¿no?, con este tema, educación para la familia. Sí, nosotros mucho tiempo congregando en la iglesia, creyendo en Dios. ¿Por qué mi vida sigue así? Mi familia así es. Sencillo, ¿no? Sí, aprendiendo ayer y hoy. Sí, yo quiero ojalá que ustedes, sí, aprendiendo ayer y hoy, y sí o sí hay que poner en su casa, sí o sí Dios trabajará en su casa. Sí, muchas gracias hoy, hasta aquí, muchas gracias.